Verán el título, ¿no? El ayuno. Y de verdad, hermanos, que el ayuno es una de las características que siempre tienen que sobresalir en los líderes en los líderes espirituales, en los líderes de la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Ahorita una vez escuché un teólogo, un hombre que fue al instituto, y él dice, ahorita en la actualidad, dice, ya no es necesario ayunar, dice, porque nuestro Señor Jesucristo hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero uno, para poder tener un buen ayuno y un ayuno de Dios y un ayuno como lo indica la Biblia, primero tenemos que empezar a estudiar la Biblia. Y lo que nos dice aquí Mateo, por orden directa de Jesús, ¿qué es lo que dice? A nuestro Señor Jesús le vienen a preguntar los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros, dice, y los fariseos ayunamos y ellos no? Y el Señor Jesús le contesta, dice, ¿acaso pueden, dice, ayunar los que están de bodas, dice? ¿Acaso pueden ayunar mientras que el esposo está presente? Y después, donde está la respuesta es en el versículo 15. Dice, pero vendrán días en que el esposo será quitado y entonces ayunará. Entonces ayunará. Así es que mientras el Señor Jesús estaba, los discípulos no ayunaban o ayunaban poco. Pero en cuanto nuestro Señor Jesucristo fue quitado, ellos tuvieron que empezar a ayunar. De cuando nuestro Señor Jesucristo muere y asciende al cielo, pasaron 50 días. 40 días Él se les estuvo apareciendo a los hermanos y anduvo visitando a los hermanos y anduvo en las aldeas y se les anduvo apareciendo después de la resurrección durante 40 días. Faltaban 10 días para el Pentecostés. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, a los 10 días de su ascensión recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué cree que se quedaron haciendo los apóstoles? Por lógica, ellos oraban y ayunaban, esperando recibir el bautismo del Espíritu Santo, esperando recibir la gran promesa que el Señor les había mandado, y la gran promesa que el Señor les había prometido, que les había dicho, que recibiréis poder cuando sean investidos con el poder de lo alto. Y los discípulos se quedaron ahí, hermanos, esperando y ayunando y orando esos 10 días para recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a nuestras Biblias. Esta tarde vamos a usar un poco nuestra Biblia, porque, hermanos, uno tiene que aprender del ayuno, todo lo que el ayuno beneficia al cristiano y todo lo que el ayuno puede cambiar las vidas. Y los hermanos que han ayunado han cambiado incluso hasta el curso de la historia por los ayunos. Cuán importante es, hermanos, de verdad poder entender lo que es un ayuno, y un ayuno adecuado y un ayuno de Dios. No cualquier ayuno, porque algunos ayunos al Señor le son aborrecibles, pero uno por eso tiene que estudiar la Biblia para poder ayunar un ayuno adecuado, un ayuno de Dios, un ayuno conforme a la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías capítulo 58 y versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Como ayunéis, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí el día afligía el hombre de su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que parta tu pan con el hambriento, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová tu retaguardia. Hermanos, hay varios motivos para poder ayunar. Hay varios motivos que el cristiano puede ayunar, pero necesitamos que estar bien pendientes cuál es la causa de ¿por qué causa vamos a ayunar? ¿Por qué causa? El principal motivo para ayunar es para la salvación de las almas. Ese es el principal motivo para uno empezar un ayuno. Cuando uno le va a hablar a una persona que no conoce del evangelio, así puede ser tu familiar, puede ser un primo, un vecino, un amigo del trabajo, lo primero antes de hablarle a veces es ayunar. O yo más bien pienso sería lo primero, ayunar antes de ir a hablarle. Cuando tú ayunas, tu cuerpo se debilita, pero el poder de Dios empieza a crecer en ti y tu espíritu se fortalece. Y entonces cuando tú hablas, tienes autoridad de parte de Dios, autoridad para poder atar toda opresión que esta persona esté teniendo en su mente, para que ella pueda abrir la mente y escuchar el evangelio y tener la oportunidad de aceptar o no a Cristo. Pero hermanos, cuando a veces no ayunamos, y de verdad que a veces decimos, no, el ayuno no es necesario, pero es sumamente importante para la vida de cada cristiano. Es importantísimo el poder ayunar. Y el poder ayunar, un ayuno que a Dios le agrada. Y dice, y no dice para pedir cosas que solamente nos satisfagan a nosotros. Aquí lo que estamos leyendo en Isaías, el pueblo pedía cosas solamente para ellos. Y el pueblo pedía, dice, justicia y justos juicios, pero el pueblo estaba corrompido y perdido. Y dice, ¿cómo me pides tú a mí que yo haga justos juicios y tú andas perdido? Dice. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien pendientes con el ayuno, y voy a enumerar algunos motivos para el ayuno. El ayuno, primeramente que nada, hermanos, el ayuno mueve la mano de Dios. ¿Cuántos pueden saber eso? El ayuno mueve la mano de Dios. Hombres que de verdad, hermanos, han ayunado y han cambiado el rumbo de su vida por el ayuno. Incluso hay hombres que hasta han cambiado el rumbo de la historia de un país completo. Hay un país en Escocia, hermanos, que un varón se fue a predicar allá. Un varón se fue a predicar, y antes de empezar a predicar él estuvo ayunando. Y estuvo ayunando y ayunando y ayunando. Cuando llega a ese pequeño pueblo, y entonces iba a entrar, antes de entrar en la primera calle se hinca a orar. Después de que había ayunado por muchos días. Y dice, Señor, quiero, Señor, que tú me des este pueblo y que yo pueda predicar en este pueblo y que la gente se convierta a ti. Y este hombre estuvo 3 meses en el pueblo y todo el pueblo se hizo cristiano. Todo el pueblo se convirtió a Cristo por este hombre que llevaba la unción de Dios, por este hombre que llevaba poder de Dios. Y empezó a predicar, y dice que los burdeles se cerraron, las cantinas cerraron, y los policías no tenían más trabajo porque todos eran cristianos y todos actuaban conforme a la palabra de Dios, por un hombre que llegó a predicarles, pero que había ayunado y que llevaba poder de Dios y dirección de Dios. Hermanos, el relato de esta historia cuenta y dice que hasta las mulas que ellos usaban para trabajar notaron el cambio de voz de los que las arriaban. Porque antes dice que las arreaban a gritos de a pura leperada. Y cuando estos se convierten, pues ya no hablaban leperadas, y las mulas ya no los obedecían, porque dice, pues ya no era el mismo modo que les hablaban. Pero hermanos, así es cuando nuestro Señor Jesucristo se usa a un hombre y le muestra su poder y le da poder, porque este hombre ha ayunado. El Señor Jesucristo hace su parte, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Es importante, y no solamente, hermanos, para ir a predicar una gran multitud. Si le vas a ir a hablar a un familiar tuyo, primero ayuna por él. Primero ayuna por él, que sean rotas las ligaduras, que sea roto el yugo que el diablo ha puesto en él. Para que cuando tú llegues y le presentes a Jesucristo, él tenga su mente abierta y pueda tomar una decisión de decir acepto a Cristo o no lo acepto.
Hermanos, pero de verdad que es bien importante, hermanos. Es bien importante el ayuno para la vida del cristiano. En este pueblo nunca jamás se volvió a vender cerveza. Y una vez alguien llega, dice, después de muchos años, y entra a una tienda y pide una cerveza y le dice, aquí no se venden cerveza. Dice, porque una vez vino un hombre, dice, que traía el poder de Dios, dice, y predicó y todo el pueblo es cristiano. Allá en Veracruz, donde anduvo nuestro hermano Ramiro, también hay un pueblo que todos son cristianos. Y que dice, y que si alguien se emborracha por ahí, dice, van y lo van a ver todos, a ver quién te vendió la cerveza. Porque allá en ese pueblo todos son cristianos, dice. Y todos saber de dónde vino la cerveza y hermanos investigan de dónde vino y de verdad, todos son cristianos. Ahora, hermanos, el ayuno es algo sumamente importante, hermanos, y el ayuno también es para Dios, tiene que ser para Dios y el ayuno es de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Zacarías capítulo 7, versículo 6. Zacarías capítulo 7, versículo 5. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis el quinto y el séptimo mes, estos años habéis ayunado para mí. El ayuno tiene que ser para Dios. Bueno, amén, vamos a esperar, vamos a esperarlo para los hermanos que no han encontrado.